lo mismo estaba pasando con las copas, ¿verdad? Sin embargo, cuando empezó a tratar de hacer estos cultos especiales para las trompetas, y todo se cerraba, todo se dificultó, y entonces fue a orar y le preguntó al Señor por qué había tantos problemas para predicar acerca de esas trompetas. Y pues el Espíritu Santo le reveló eso y le dijo: lo que pasa es que las trompetas tú las predicaste cuando predicaste los sellos. Ahora, hermano, eso es algo demasiado tremendo. Y dijo específicamente, cuando predicaste el sexto sello, allí predicaste las trompetas. Y entonces allí se le abrió el cuadro al profeta de Dios. Es algo misterioso, es algo misterioso. Y yo soy de los que cree que el mensaje que Dios nos dio fue un mensaje completo. Es un mensaje que tiene todo el misterio dentro de estas líneas del mensaje. En realidad, creo que todo el mensaje está allí. No hay algo que vaya a ser revelado más adelante. Creo que lo que Dios nos dio es lo que Él quería darnos. Y sin embargo, creo que también por medio del mensaje nosotros podemos entender muchas cosas que de repente quizás el profeta no las tocó directamente o simplemente pasó de una manera rápida por ellas, pero podemos entenderlo porque el mismo mensaje nos enseña, nos da los patrones y todas estas cosas que son pues importantes. Y yo les estaba diciendo el domingo, y les he dicho todos estos días que hemos estado hablando sobre este tema, y en particular sobre las trompetas y lo que vamos a hablar sobre las copas, que no tenían algo que ver con nosotros directamente, con el pueblo gentil. No con el pueblo gentil, sino con la novia gentil, porque en realidad sí tiene que ver de alguna manera u otra manera con los gentiles en cuanto a juicio, ¿verdad? Pero en realidad Dios permitió que esto ocurriera para el llamamiento de Israel. Y nosotros en realidad estamos en el tiempo del fin. Ustedes saben que nuestro tema se llama edades, sellos, trompetas y copas bajo el misterio de la redención. ¿Y qué cosa? No puede haber una redención hasta donde estamos entendiendo si también no ocurre un juicio. Tiene que haber un juicio, porque algo fue dañado, y cuando todo esto fue dañado, entró el enemigo, ¿verdad? Y hizo daño, engañó al hombre, y el hombre comenzó a obrar de una manera incorrecta en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos, los que han obrado contrario a la palabra de Dios, y el diablo mismo, tiene que ser juzgado y tiene que ser condenado. Y ahí está la parte del juicio que corresponde, ¿verdad? Sí va a haber redención para el pueblo de Dios, para los elegidos de Dios, pero también tiene que haber juicio juntamente con esa redención. Por supuesto, primero es la redención y después es el juicio. Pero la cosa es, y donde estamos viendo cosas bien tremendas, es cuando se entra el periodo de la tribulación, porque pareciera que todo está perdido, y para el mundo todo está perdido, ¿ve? Pero hay redención para Israel, hay redención bajo esa tribulación, hay una redención para Israel. Entonces, allí hay algo que de alguna manera todavía eso es parcial. Mientras los 144,000 no son sellados, todavía la tierra no puede como ser completamente arropada por la muerte y por la tribulación plena. ¿Por qué? Porque hay algo que lo impide, y es el sellamiento de ellos. Y por eso es que esto se pone muy tremendo. No es que va a haber intercesión. Les decía yo a ustedes mientras hablaba, no es que el trono tiene sangre todavía, pero si hay alguna forma de intercesión durante ese tiempo, es a través de los dos testigos. ¿Ve? Ellos son los únicos que pueden traer algún tipo de intercesión, como cuando Moisés estaba en Egipto, y Moisés fue la manera, el instrumento por el cual Dios trajo el juicio para los egipcios.
Y sin embargo, el mismo Moisés también se constituyó en una forma de intercesión para los israelitas. Entonces, de esa misma manera ocurre también con los elegidos o con ese tiempo en el cual estamos hablando. Entonces, las trompetas, estábamos leyendo que las trompetas tenían que ver y estaban sonando en medio de esas copas. Es algo bien tremendo eso, porque todo está mezclado, dice el profeta. Todo está mezclado. Y es imposible que no se sintiesen los efectos de las copas, porque todo lo que tenga que ver con juicio tiene que ver con copas. No hay manera de evitarlo. Todo en la Biblia, lo que tenga que ver con juicio, es una copa siendo derramada para ese juicio. Y nosotros lo hemos dicho todos estos días, inclusive nuestro mismo Señor Jesucristo, creo que el domingo yo lo estaba diciendo, nuestro mismo Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo: Padre, que no, si pudiera pasar esta copa, era juicio, porque Él estaba realmente llevando el pecado del mundo, pagando el precio de ese pecado. Por lo tanto, Él tuvo que tomarse una copa amarga de juicio, ¿correcto? Y cada vez que nosotros cometemos error, hay una copa que viene sobre nuestra vida, ¿verdad? Hay una copa que viene sobre el mundo, sobre las naciones. En Sodoma, ¿qué fue lo que pasó? Estaba siendo derramada una copa por causa del pecado de la gente. El diluvio, ¿qué fue? Una copa que estaba siendo derramada por causa del pecado de la gente. ¿Qué fue lo que sucedió en el Edén? Cuando ellos habían pecado, vino el Señor, se presentó allí y hizo que fuese derramada una copa sobre la serpiente, y una copa sobre la mujer, y una copa sobre el hombre, y maldijo la tierra, una copa sobre la tierra. Es decir, eso es, ¿ven? Las copas son juicios. Y por lo tanto, estas copas parcialmente, tenemos que entender que era parcialmente. Cuando estas trompetas comenzaron a sonar durante aquellos años de la Primera y Segunda Guerra Mundial, habían copas siendo derramadas, porque los judíos estaban siendo martirizados por los gentiles. ¿Ve? Por Hitler, por Mussolini, por Eichmann, por Stalin. Hay una cosa tremenda que yo espero que ustedes lo hayan visto, que las copas no vienen de parte del diablo, son juicios, son precisamente para castigar a los hombres. Y luego en algún momento más adelante en la tribulación van a haber copas contra el diablo mismo. Así que vienen para castigar la maldad de los hombres. Entonces todos estos hombres durante esa Primera y Segunda Guerra Mundial estaban siendo martirizados. ¿Por qué? Estaban siendo matados. ¿Por qué? Porque ellos estaban martirizando al pueblo de Dios. Ellos estaban martirizando a los judíos. Exactamente, dicen que fue aproximadamente 6 millones de judíos que estos mataron. Ellos mataron a 6 millones de judíos, pero gentiles murieron aproximadamente unos 80 millones durante esas dos guerras. Fíjense que cuando ellos estaban persiguiendo y matando a los judíos, Dios tenía unas copas siendo derramadas para castigarlos a ellos por el mal que les estaban haciendo a esos judíos. ¿Ven? Entonces siempre va a haber eso. Siempre va a haber, cuando el hombre comete pecado, cuando el hombre, fíjense las cosas que suceden ahorita mismo en nuestro tiempo. Hay muchas veces que vienen copas sobre estos huracanes, estos terremotos, todo este tipo de cosas por causa del pecado. ¿Ve? Eso viene como castigo por el pecado. Pero un día, en aquellos tiempos que están por delante en el futuro, estas copas serán derramadas sobre la tierra de manera tremenda. Hemos dicho que hay alguien que impide que eso hasta ahora sea hecho, y es el pueblo de Dios. Eso es lo único que impide. Entonces, no era el tiempo pues del derramamiento total de eso, pero sin duda fueron copas de juicio. Las copas siempre van a contener plagas. Las copas siempre fueron enviadas para juicio. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Gloria al nombre del Señor por eso, ¿verdad? Es bueno poderlo meditar y considerar. Entonces, este fue un tiempo muy oscuro. El tiempo de las 6 primeras trompetas fue un tiempo muy oscuro para el mundo entero. Y el profeta de Dios llamó este tiempo un tiempo de pretribulación.
Hay algunos hermanos que no les gusta ese término, pretribulación. Pero bueno, ese fue el término que usó el profeta. Y verdaderamente que fue un tiempo muy oscuro para la humanidad en ese tiempo, ¿verdad? Algo terrible estaba pasando. Y lo que estaba sucediendo no era sino para que la higuera, para que Israel pudiese ser reunido en su tierra. Pero tenía que ser reunido bajo dolores de parto. No podía, así como Noemí llegó amargada, llegó diciendo: no me digan Noemí, díganme Mara, porque estoy amargada, porque Jehová ha extendido su mano sobre mí. Es decir, su esposo murió, sus hijos murieron, se quedó pobre, no tenía nada. Exactamente como los judíos, cuando empezaron a regresar bajo esta pretribulación a su tierra, ellos iban prácticamente sin nada, con los huesos solamente, con lo que llevaban puesto. ¿Por qué? Porque habían estado regresando a su tierra bajo dolores de parto. Exactamente, pero eso era lo que Dios había dicho en Mateo el capítulo 24, cuando vieres la higuera rebeldecer. Israel siempre es la higuera. Y ese tiempo fue el tiempo para que ellos regresaran, y cuando ellos estuviesen allí empezaron a rebeldecer. Eso es exactamente lo que enseñó el profeta. Ahora vamos a leer aquí en el 6º sello esta expresión que usó el profeta sobre tribulación, pretribulación. Y dice así: y yo no creo que es otro grupo, sino aquellos judíos que pasaron por un tiempo de pretribulación durante el tiempo de estas últimas guerras mundiales. Han llegado a ser odiados por todos. En Alemania, este hombre Eichmann dio muerte a millones de ellos. Ustedes acaban de oír acerca del tribunal. Millones de personas inocentes fueron exterminadas, judíos, y únicamente por ser judíos, ninguna otra razón. Entonces fíjense cómo él dice: pasaron por un tiempo de pretribulación. Exactamente eso es lo que estaba sucediendo allá. Estaba siendo introducida la tribulación en ese tiempo. Fíjense, un tiempo de pretribulación. Dios fue tan bueno, Dios fue tan grande con los gentiles o con la novia gentil, que los vientos fueron detenidos. Exactamente lo que estábamos hablando el domingo. Los vientos fueron detenidos, porque si no hubiesen sido detenidos, Armagedón hubiese llegado. Pero ¿por qué fueron detenidos? Por supuesto, al hablar de las copas, al hablar de las trompetas, estamos hablando de los judíos, ¿verdad? Y yo les decía, citando Apocalipsis capítulo 7, que Él mandó a detener los vientos hasta que los siervos del Señor fuesen sellados. Y esos son los judíos. Pero les decía yo que también antes de eso ocurrir, Dios también tenía algo. Lo que pasa es que con los gentiles, con la novia gentil, siempre ha sido un secreto. Siempre ha sido algo entre líneas. Siempre ha sido el misterio de Dios. Los gentiles, los creyentes gentiles. Fíjense, como les decía, recuérdenlo. Noemí llegó a Israel y todos la reconocieron. Y todos estaban lamentándose por la forma en que ella había llegado. Pero ella llegó con Ruth, y Ruth era gentil. ¿Y quién tenía algo que hacer con Ruth? Nadie conocía a Ruth. Sin embargo, a pesar de que nadie se fijó en Ruth, hubo alguien que se fijó en Ruth, y fue vos. Así como nadie se ha fijado en esta novia gentil, pero nuestro Señor Jesucristo sí se ha fijado. ¿Ve? Y por causa de ello, esa guerra fue detenida. Y ahí fue donde comenzó el mensaje de Malaquías 4:5 para llamar a una novia que sería raptada antes de que la tribulación llegara. Ahí creo yo que estamos nosotros. Estamos todos nosotros en esta hora. Así que miren, para identificar los lugares aquí en Apocalipsis sobre donde están tocándose estas trompetas, yo les decía que Apocalipsis capítulo 4, después del versículo 1, a partir del versículo 2, eso es tribulación. El profeta de Dios dice: no hay sangre en el propiciatorio. Es un tiempo de juicio. Entonces en ese tiempo hay tribulación. Y luego en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 13, ese es el tiempo para los dos testigos. Apocalipsis capítulo 12,
capítulo 6, versículos 12 y 13. Ese es el tiempo para los dos testigos, cuando el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre y las estrellas del cielo caigan. Son cosas que acontecerán en la naturaleza. El domingo hablaremos un poco mejor de eso. Y eso exactamente está en línea o ligado con Apocalipsis capítulo 7, porque es allí donde son llamados los 144,000. En Apocalipsis capítulo 7 el profeta dice: entre el sexto sello y el séptimo sello. Cuando dice así, si ustedes escucharon los mensajes que les pedí que escucharan y leyeron la escritura que les pedí que leyeran, ustedes notan que en Apocalipsis, en el capítulo 6 de Apocalipsis, el capítulo 6 termina con el sexto sello, ¿verdad? Luego lo que viene es el sellamiento de los 144,000 en el capítulo 7. Y lo que viene luego es Apocalipsis 8:1, el séptimo sello siendo abierto. Entonces, entre el sexto sello y el séptimo sello está ocurriendo eso, que los 144,000 están siendo sellados. Ese es el orden que tiene allí Apocalipsis. Y las fatuas, por supuesto, están siendo purificadas. Luego, Apocalipsis 8, 9 y 11 son las trompetas sonando. Las 6 primeras reunieron a Israel en su tierra, las 6 primeras trompetas. Y la séptima suena y se cumple. Sí, se cumple luego en la tribulación. La sexta, esa séptima trompeta regresa a Israel a su expiación, ¿correcto? Si ustedes leen Levítico 23, versículo 27, verán cómo ellos se lamentan. Ellos se lamentan porque hay un tiempo de lamentación. No es que van a volver a la expiación, a degollar corderos ni nada de eso, sino que reconocen la expiación. Reconocen que Cristo verdaderamente era el Mesías. Vamos a leer aquí este comentario que hace el profeta. Ellos dicen: oh hermano, fallamos realmente en verlo a Él. Era esa expiación y fallamos en verlo, oh Dios. Y ellos dijeron, se apartaron ellos mismos y lloraron por días. ¿Qué es? La expiación, tristeza. Esta vez la venida para darse a conocer la expiación. No se está matando la expiación normal como en Levítico 16. Pero Levítico 23 es un tiempo de lamentación por sus pecados. Y sus pecados eran lo que rechazaron. Exactamente, ellos rechazaron al Mesías. Y allí, bajo el ministerio de los dos testigos, ellos abren sus ojos. Vamos a detallarlo un poco más el día domingo, porque es algo bien especial lo que está sucediendo allí. Es lo que hoy nosotros muchas veces no lo entendemos. Muchas veces no entendemos que este es nuestro día, pero hoy nosotros lo hemos reconocido. Nosotros hemos reconocido nuestra expiación. Nosotros hoy lloramos y nos lamentamos y decimos: Señor, la verdad es que por causa de mis pecados es que tú fuiste al Calvario. Yo fui el culpable de esa crucifixión allá en el Calvario. Hoy lo estamos reconociendo nosotros. Durante la tribulación ellos lo reconocerán. Pero fíjense lo especial que es Dios. Nosotros hoy lo reconocemos y no hay tribulación. Dios preparó o apartó un tiempo de gran misericordia para nosotros. Pero luego ellos lo reconocerán en medio de un tiempo de muerte, de tristeza, de agonía, de persecución. Porque recuerden, para ese tiempo el dragón, que es Roma, los estará persiguiendo a ellos. Vamos a verlo el día domingo. Entonces, fíjense, hay algo especial aquí que quiero citar, para que ustedes vean que solamente a través de la revelación de la palabra que Dios nos pudo haber traído por el mensajero, es como podíamos ver estas cosas. Y el mismo mensajero, el día domingo, tengo algo para ustedes que espero que sea de bendición. El mismo mensajero tampoco lo veía, hermanos. Solamente si Dios se lo mostraba. ¿Ve? El mismo profeta no lo veía a menos que Dios se lo haya mostrado. Fíjense esta escritura, porque cuando se predicó el sexto sello, el Espíritu Santo le mostró algo especial al profeta. Él le mostró que en Mateo capítulo 24 había un paralelismo entre
Mateo 24 y Apocalipsis 6, había un paralelismo entre los sellos y los sellos también aparecen en Mateo capítulo 24. Y voy a leer solamente el versículo o los versículos que tienen que ver con el sexto sello, que es lo que nos está ocupando en este tiempo. Fíjense, Mateo capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, eso que está diciendo allí, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no se refiere a la gran tribulación. Se refiere al sonido de las 6 primeras trompetas, cuando ellos fueron matados y perseguidos y luego regresaron a su tierra, los judíos. Inmediatamente después de esa pretribulación, podría decirlo yo en esta tarde, de acuerdo a lo que leímos del profeta, inmediatamente después de la pretribulación de aquellos días, entonces se abrirá o comenzará el sexto sello o comenzará la tribulación. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Exactamente es lo mismo que dice el sexto sello en el capítulo 6, versículos 12 y 13. Es lo mismo que dice. ¿Ven? Cuando el sol se oscurece, la luna se pone roja como sangre, las estrellas del cielo caen. Es exactamente el sexto sello allá es la descripción que el Señor mismo está haciendo aquí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué es esa parte? Esa parte son las 6 trompetas que sonaron primero para regresar a Israel a su tierra. Y cuando ellos ya estaban en su tierra y la novia gentil se haya ido, entonces el sol se oscurece y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Gloria al nombre del Señor. Esa es la gran tribulación. Fíjense cómo en un solo versículo están estos dos tiempos. Están estos dos tiempos y es un misterio, ¿verdad? Ahí no se ve nuestro tiempo, nuestro momento, porque está hablando exclusivamente del sexto sello. Y el sexto sello tiene que ver con todas las trompetas y unas sonaron del otro lado del rapto y una suena de este lado del rapto, es decir, en el tiempo de la tribulación. El sexto sello se consume entonces con la séptima trompeta, las copas y Armagedón, porque todas las copas serán derramadas plenamente durante ese tiempo de la tribulación. Todo el juicio vendrá sobre la tierra y sobre los hombres en ese tiempo de la tribulación. Entonces es cuando el sol se oscurecerá y todo eso que el domingo hablaremos un poco más, aunque no lo detallaremos muy bien, porque quisiera hablarlo mejor cuando solamente toque las copas. Entonces, eso es bajo la séptima trompeta y la gran consumación del sexto sello es la tribulación. Entonces, fíjense, ahí leí Mateo 24, 29. Sigue el Señor Jesucristo diciendo, está hablando del sexto sello y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso no tiene nada que ver con los gentiles. Ese es Israel reconociéndolo. Por eso es que dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Usted dice, hermano Gabriel, pero a nosotros también nos apareció la señal del Hijo del Hombre. Eso es algo tremendo. Es verdad. A nosotros también nos apareció la señal del Hijo del Hombre. A nosotros también nos visitó esos ángeles. Nosotros también lo hemos visto y lo hemos reconocido. Eso me hace a mí pensar algo que si es probable, ustedes si lo piensan bien, yo no estoy diciendo que sea así, solamente digo, si lo piensan bien, es probable que esa nube de gloria también se presente para ellos en aquel tiempo. No es una locura, porque las copas, quien las vierte sobre la tierra son 7 ángeles. ¿Ve? En Apocalipsis capítulo 15. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Ve? Las 12 tribus de la tierra, los 144,000. Ellos lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes
del cielo con poder y gran gloria. Ese versículo, exactamente, eso que estamos leyendo, es cuando los 144,000 lo reconocen. Porque los 144,000, imagínense esto, los 144,000, ellos lo reconocen nacionalmente. Ellos lo reconocen como una nación. Ellos, los 144,000, eso suena rápido, eso suena poco, hermano, pero 144,000 personas es mucha gente. Imagínense 144,000 novias aquí en este país. Sería algo muy grande. No, reunimos todas las iglesias del mensaje en este país y no llegan a 144,000. No llegan quizás a 20,000 o quizás no llegan a 25,000. Pero son 144,000 personas. 144,000 personas que serán estremecidas cuando vean la señal del Hijo del Hombre. 144,000 personas que lamentarán, que clamarán, que llorarán, porque dirán: fuimos los culpables de eso y nunca lo habíamos visto. Oh, hermano, será un tiempo tremendo. Será un clamor tremendo que ocurra entre ellos. ¿Ve? Las tribus de la tierra se lamentarán. Y luego el verso 31 dice: y enviará, fíjense, el profeta de Dios dice: enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a los escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo a otro. El profeta dijo: esos ángeles que él enviará serán los 2 testigos. ¿Ve? Estos 2 testigos, estamos aquí leyendo el 6º sello. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ellos se juntarán, ellos creerán, ellos amarán la palabra. Está viendo y ahora está hablando aquí. Ahora viene a hablar de las 6 primeras trompetas y dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, reconoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Cuando estas cosas estén aconteciendo, hermano, esa será la generación. No hablando de gentiles, no estoy hablando de gentiles. Esa será la generación que estará sobre la tierra y verá que el cumplimiento de la palabra para ellos. Es el 6º sello cumpliéndose. Son 2 testigos viniendo. Es tremendo, hermano, el tiempo que está todavía por venir. Estamos viéndolo para que vean la redención de ellos. ¿Cómo es que ocurre la redención de ellos? ¿No les parece grande y misericordioso que estamos leyendo esto y estamos viendo esto, pero para ese tiempo la novia gentil no está en la tierra? La novia gentil, la gracia de Dios es tan grande para nosotros. Fíjense, hermano, lo indignos que somos. Fíjense lo mal que nos portamos, pero la gracia de Dios es tan grande que nos sacará de aquí. Nos da la luz, nos ha dado la luz para ver esta revelación como la estamos viendo. Bendito sea su nombre. Hay cosas especiales en todo esto. Entonces hay algo muy importante que les estaba mencionando y también quiero recordarlo hoy. Y es que les estaba diciendo, porque durante las 6 primeras trompetas, siempre la Biblia dice las 3/4 partes. Cuando hubieron eventos sobre la naturaleza, no fue algo total, fue algo parcial. Y cuando vino la destrucción y la muerte sobre los hombres, fue algo parcial también. Fue tan parcial que eso fue detenido. Fue detenido por causa de la novia gentil. Y fue detenido porque vendría un tiempo de la tribulación donde Israel también sería sellado. Y yo les dije que hasta donde yo puedo ver, la tercera guerra mundial será una vez que Israel esté sellado. Porque si hubiese una tercera guerra mundial antes de Israel ser sellado, hermano, la tercera guerra mundial es, bueno, yo leí la cita, es una reacción en cadena, es poder atómico. Y luego el Magedón es el mismo Cordero trayendo juicio sobre los hombres que puedan haber sobrevivido. Por lo tanto, hermano, es algo terrible.
no podría ser antes de que los 144,000 sean sellados. Tiene que ser después que ellos sean sellados. El día domingo hablaremos más de eso. Pero la cosa es que durante esas 6 primeras trompetas que sonaron, el mundo estaba envuelto en una guerra. Pero cuando nosotros decimos el mundo y dice la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad todo ocurrió en Europa. Todo eso estaba ocurriendo, era en Europa. Luego entró Japón y no hubieron sino naciones de Asia como Japón y China, porque los chinos perdieron 25 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Pareciera que ellos no participaron, pero sí participaron, porque Japón también quería invadirlos a ellos y ellos tuvieron que defenderse. Y perdieron más de 25 millones de personas en ese tiempo, los chinos. Pero la mayoría ocurrió entre Rusia y toda Europa. Todo eso, yo traje un mapa para que lo vieran. Todo eso fue el territorio que estaba envuelto en la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que es importante porque allí estaban sonando las trompetas. No estaba envuelto todo el mundo. Pero en la Tercera Guerra Mundial estarán envueltas todas las naciones de la tierra. Un factor muy importante que hay que tomar en cuenta es que no había ni una sola nación de esas que están involucradas, de estas que están en ese mapa, que tuvieran poder atómico. La única nación que tenía poder atómico eran los Estados Unidos y lo usaron contra Japón. Que allí fue donde se detuvo la guerra, realmente, por causa de la bomba atómica y por causa de que Hitler fue derrotado en Berlín. Eso fue lo que detuvo la Segunda Guerra Mundial. Pero todas esas naciones, fíjense, es como para entender por qué dice las 3/4 partes. Porque el conflicto fue un conflicto que estuvo centrado más que todo en ese continente europeo y parte del continente asiático. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Vayan ustedes a la estadística y ustedes verán que los judíos estaban concentrados, era en esa parte del mundo. Esa es la razón por la cual el conflicto se centró allí, porque allí es donde estaban todos los judíos que estaban fuera de su tierra. Se concentraron en toda Europa. Y por eso es que el conflicto y las trompetas sonaron en Europa, porque las trompetas eran para sacarlos a ellos hacia su tierra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero en el tiempo de la tribulación ya no será por eso. Ya no será para sacar a Israel. Será primero para que ellos lo reconozcan, pero también será para traer juicio sobre todos los hombres que han dañado la tierra. Eso es exactamente lo que sucederá. Entonces, hermano, ahí está exactamente todo lo que tiene que ver con esas trompetas del capítulo 5, de la quinta trompeta y la sexta trompeta del capítulo 9 de Apocalipsis. Vamos a leer aquí al profeta en la fiesta de las trompetas. Ahora, fíjense, una trompeta sonaba y eso era para reunirlos. Ahora, la primera trompeta sonó, hubo granizo, sangre y fuego regado sobre la tierra, exactamente como fue en Egipto, preparándose para llamarlos al día de la expiación. Ven, ellos rechazaron la verdadera expiación y estos años han sido alargados hasta ahora. Y ha sido el año de Pentecostés. Ven, ahora lo que sigue es que suene para los judíos. Suena el tiempo de que ellos reconozcan lo que nosotros ya hoy hemos reconocido y hemos creído. Pero ese tiempo de las 6 primeras trompetas fue un tiempo terrible para ellos. Fue un tiempo de mucha muerte y de mucho dolor. ¿Ve? Para que ellos pudieran regresar a su tierra. Por la gracia de Dios, nosotros los vemos en su tierra. Es una gran señal. Es una gran señal del tiempo del fin. Es una gran señal de que en cualquier momento, ¿ve? La novia tiene que irse de la tierra. Gloria a Dios. Vamos a leer aquí para que ustedes vean, porque dice granizo, las cosas que sucedieron en ese tiempo. Nosotros no las sabemos. Muy poco es lo que leemos. Pero por algo Dios envió su profeta, ¿verdad? Vamos a leer primeramente aquí. Revelación 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas
se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta. Fíjense que las trompetas que estaban sonando para ellos, si ustedes se recuerdan el versículo que leímos, con que abrimos el culto, todas las trompetas suenan a la vez, una tras otra. Los mensajes para los gentiles sonaron durante un largo periodo de 2000 años. Durante las 7 edades de la iglesia también hubo trompetas, porque fueron mensajes que salieron. Pero las trompetas para Israel sonaron una tras otra, excepto la séptima trompeta. La séptima trompeta no sonó de una vez porque apareció Apocalipsis capítulo 10, que era nuestro tiempo, donde nosotros somos llamados, somos recogidos, y entonces comienza a sonar la séptima trompeta. Entonces todos estos eventos estaban sucediendo en esa zona, ¿verdad?, que les acabo de decir de Europa, porque allí estaban los judíos. Y había problemas, y hubo problemas en la naturaleza, ¿verdad? En ese tiempo, en esa zona, hubieron muchos problemas en la naturaleza por causa de todo lo que estaba pasando. Eran las trompetas sonando. Y las trompetas siempre van a traer, en ese sentido, van a traer copas que se derramen. Y por eso hubo cosas que pasaron. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuegos mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Esa era la guerra. Vamos a leer aquí al profeta en este comentario. La Primera Guerra Mundial mostró grandes dolores de parto. Mostró uno de los primeros dolores que ella había entrado en parto, porque para ese tiempo de ella habíamos producido las bombas y teníamos ametralladoras y gas venenoso. ¿Y ustedes recuerdan? Tal vez muchos de ustedes no recuerdan. Yo solamente era un niño como de 8 años de edad, pero yo recuerdo oírlos hablando de este gas de mostaza y clorina y otras cosas. Se miraba como que acababa de empezar. Ellos dijeron que quemaría toda la tierra, mataría a todos. Bueno, tal vez sería un principio de eso. Solo los vientos soplando por toda la tierra, y como todos estaban muy asustados de esa arma poderosa de gas venenoso, la tierra pasó por eso, tuvo su primer dolor de parto. Ese fue exactamente ese tiempo. Luego el versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tierra parte de los ríos, sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Los contaminó. Hasta el día de hoy están contaminados por todas partes, porque eso, lo que vamos a leer dentro de un momento, nos muestra que eso nunca fue, una vez que estos juicios se soltaron, nunca acabaron. Simplemente hay alguien que los ha detenido. Pero siempre ha habido, la tierra está siendo golpeada por estas copas. Siempre está siendo golpeada. ¿Por qué? Para traer juicio sobre los hombres malos. ¿Ve? Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Todo esto ocurrió durante esas guerras. ¿Ve? Diablos fueron desatados. Juicios vinieron sobre los hombres. Más de 80 millones de personas murieron en ese tiempo. Se dice fácil, pero es algo terrible lo que ocurrió. Es algo horrible. El mundo, lo que pasa es que no había la tecnología que hay hoy y el conocimiento de las cosas. Solamente apenas la radio y el periódico, una vez quién sabe cuándo, daba un reportaje. Pero son cosas horribles las que sucedieron en ese tiempo para que 80 millones de personas murieran. Y en ese corto tiempo, cosas muy horribles tuvieron que haber pasado. Luego llegamos al capítulo 9 y dice, aquí entonces empezamos a ver lo que fue soltado. Fíjense, venía la tribulación, venía la gran tribulación.
Y la Biblia dice en Apocalipsis 19, al final de todo, dice, y los reunió en un lugar que se llama Armagedón. Todos estos espíritus ya no estarán sueltos de esa manera. Serán espíritus que estarán ungiendo a los hombres para ese tiempo y serán reunidos en ese día. Pero hoy miren cómo la parte eclesiástica, religiosa, espiritual de esto viene sobre los hombres hoy. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo. Fíjense que allá cayó una estrella del cielo. ¿Se dan cuenta? El profeta dijo que esa era la misma estrella. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Eran espíritus saliendo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ve, para ungir a los hombres. Todo es mentira, todo es falso. Eso es lo que pasa, hermano. Todo es falsedad, todo es mentira. Todo ha llegado, el enemigo tomó terreno de tal manera. No hay líderes que digan la verdad. No hay programas que digan la verdad. No hay televisión que diga la verdad. Todo es un engaño. Díganme si no es así. Vaya y cómprese el jabón que están publicitando, que dicen que tal cosa y tal cosa. Cuando usted se lo compra, no sirve. No, que el aparato tal para el cabello, usted va, se lo compra, no sirve. No, que la ropa tal, usted va, se la compra, no sirve. Eso es todo. El carro nuevo que salió es el mejor del mercado. La persona se lo compra y a los pocos meses en el taller no sirve. Todo es mentira. Eso está siendo así porque estos espíritus ungieron a los hombres. Hermano, la sociedad, todo esto es tan real. Yo voy a tratar para el domingo que viene, no el otro, cuando esté hablando de las copas, voy a tratar de hacer una pequeña investigación. Pero les voy a poner en este momento un ejemplo que yo estaba viendo. Ustedes saben que en el ejemplo que estaba viendo, estaba tratándose de la Gillette. La Gillette es la que produce las hojillas y las máquinas de afeitar. Y eso es algo que no es nuevo. Eso en el comienzo del siglo XX fue que esa industria salió. Y dice el reportaje que yo estaba viendo que las mujeres en ese tiempo y en aquellos tiempos, las mujeres, ellas no se afeitaban las axilas. No se afeitaban las axilas. Hoy es un horror ver a las mujeres y nadie quiere eso. Y ustedes no quieren eso. Fíjense cómo el enemigo puede cambiar la mente de una sociedad completa con su engaño. Porque a la final de cuentas, si hay un vello en las axilas, bueno, es porque de alguna manera eso lo trae el ser humano, para hombres o para mujeres. Pero lo cierto del caso es que era algo normal para aquellos tiempos. Pero cuando la Gillette sacó la máquina de afeitar, empezaron a tener buen éxito con los hombres, porque los hombres la usaban. Pero sus ventas, todavía ellos no estaban satisfechos con las ventas. Y empezaron a hacer una publicidad y sacaron una afeitadora para mujeres. Y empezaron a decir, se ven horribles. Con vello en sus axilas, se ven horribles. Y esa publicidad hizo que todo fuese cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Al día de hoy, dígame, ¿quién usa eso? ¿Quién mujer usa vellos en sus axilas? Nadie. ¿Por qué? Hermano, el enemigo había hecho su trabajo. ¿Saben? De esa manera ha hecho con tantas y tantas y tantas y tantas cosas. Gloria al nombre del Señor. Gracias a Dios que un día todo va a cambiar para nosotros. ¿Ve? Y entonces dice, y se le mandaron que no dañase a la hierba de la tierra ni a cosa verde. ¿Para qué estos espíritus salieron? ¿Para qué salieron? Salieron para engañar a los hombres, para dañarlos, que no tuviesen, todos aquellos que no tuviesen el sello de Dios. Ellos estaban golpeando a los judíos. ¿Ve? Los gentiles estaban golpeando a los judíos, matando a los judíos, y Dios les soltó espíritus para que los golpearan a ellos.
Eran copas. Verso 5, y le fue dado que no matasen, sino que atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero no, la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas. Voy a leer aquí, y no lo sabes, una cita para que ustedes vean. Y él dijo que habrá cosas horrorosas sobre la tierra, langostas con cabello como mujeres, cabello largo, para atormentar a esas mujeres que se cortan el cabello, dientes como leones, aguijones en sus colas como escorpiones, atormentarán a los hombres meses. Solo esperen a que lleguemos a abrir las plagas y sellos y esos truenos, esos 7 truenos. Observen lo que sucede. Oh, hermano, es mejor que usted llegue a Gosén mientras hay tiempo para llegar a Gosén. No le presten atención a esto allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Estoy leyendo esto para que ustedes vean, porque yo les estaba diciendo el domingo que la quinta dimensión en realidad ha estado desde hace mucho tiempo aquí en la tierra. Ha habido una mezcla. Los espíritus se han mezclado con los hombres, exactamente como en el tiempo de Noé. ¿Ve? Porque así será cuando el Hijo del Hombre sea manifestado. Así como en el tiempo de Noé los espíritus se mezclaron con los hombres, así también el día de hoy los espíritus se han mezclado con los hombres. Todo es mentira, todo es falsedad, todo es una unción mala, todo es del diablo. ¿No se dan cuenta? Todo es del diablo. Este es el reino de Satanás. Él es el Dios de esta edad perversa. Hay 3 cosas que el profeta predicó. Lean esos mensajes. El Dios de esta edad perversa, para mostrarnos quién era el que gobernaba las naciones y la gente. Lo segundo, el Edén de Satanás, para que ustedes vean cómo el diablo ha edificado su propio Edén. Y lo tercero, y no lo sabe lo que estoy leyendo, para que ustedes vean lo que el diablo hizo con el hombre. Lo engañó, lo aturdió, lo cegó. Es un milagro que alguien pueda creer. Es un milagro que alguien pueda vivir para Dios. Y solo es porque tiene el sello de Dios en él. La simiente de Dios está en los elegidos. Es lo único que lo impide, hermano. Pero es horrible. Y hay algo que está impidiéndolo, y es eso. ¿Ve? Que los elegidos están aquí para que todo esto sea definitivamente suelto. Por eso es que es tan tremendo hablar del tema cuando lleguemos a la tribulación, porque allí no habrá nadie que impida. ¿Ve? Solamente Israel, y por una causa que es específica, pero el mundo gentil estará bajo una cosa terrible. Aún las fatuas, porque nada habrá para proteger a las fatuas. Muchas veces he escuchado gente que dice, bueno, aunque sea yo quiero ser de las fatuas. La gente no sabe lo que dice. Lo que la fatua le sucederá a las fatuas es terrible. Entonces vamos a terminar de leer aquí 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta, y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata. Esto ya es los espíritus de Roma. A los 4 ángeles que estaban atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, 200 millones, más todos los que fueron soltados bajo la quinta trompeta. Imagínense, hermano, lo que está sobre este mundo. Ahora, vuelvo y repito, hay algo que impide que esto sea desatado completamente. Y sin embargo, miren los hombres cómo actúan. Miren los hombres lo que hacen. Yo creo, y vuelvo y les repito eso, que esto está siendo contenido es por causa de los elegidos. Eso es lo único que lo contiene. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre.
Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Quizás armamentos, quizás cañones, quizás cosas, bombas. Pues fue el poder de los caballos, el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Exactamente, después de que estas guerras terminaron, vemos que los hombres siguieron en su pecado. Nadie se arrepintió, nadie se detuvo. Ahora vamos a ver al mensajero hablando de esto. Estoy leyendo estas citas porque fueron las que me faltaron el domingo. Bien, vamos a leerlo aquí en la fiesta de las trompetas. Entonces, en Apocalipsis, el capítulo 9, lo que acabamos de leer, el versículo 13. Ahora, fíjense muy bien. Bajo la sexta trompeta, Apocalipsis 9:13, bajo la sexta trompeta, noten, habían 200 millones jinetes que habían estado atados en el río Éufrates, que fueron desatados bajo la sexta trompeta. Ahora no hay 200 millones de jinetes en el mundo, pero había 200 millones de jinetes. Fíjense en eso. Quiero que lo anoten para que lo puedan leer. Dice el profeta, esos no eran caballos naturales, respiraban fuego y tenían corazas de jaspe y tenían colas, y el extremo de la cola parecía una serpiente, tenía la cabeza de una culebra en el extremo de ellos picando. ¿Ven? Eran caballos espirituales, diablos espirituales, caballos de guerra que habían estado atados en el río Éufrates todos estos años, diablos sobrenaturales, que es el viejo imperio romano siendo revivido. La persecución de los judíos habían estado atados por casi 2000 años en el río Éufrates. No podían cruzar hacia la promesa, una secta religiosa que estaba tratando de llegar al otro lado. El río Éufrates, ustedes saben, pasaba por el Edén, pero fueron atados allí 200 millones de diablos de persecución. Y fíjense en lo que pasa bajo la sexta trompeta. Ellos fueron desatados contra los judíos, la persecución de los judíos, diablos sobrenaturales, casi 2000 años luego desatados por Stalin, Hitler, contra los judíos. Usted dirá, pues eso no es romano, es el mismo espíritu. Hicieron las mismas cosas que le hicieron a los cristianos en los antiguos días paganos de Roma. Ahora observen al Israel natural y a la iglesia espiritual. Ahora, mientras los separamos aquí, fueron desatados contra los judíos, diablos sobrenaturales. La quinta dimensión está en la tierra por años. Por eso es que no hay vuelta atrás, hermano. Fíjense que, si ustedes se dan cuenta, así como un demonio, cuando un demonio ataca a un hombre y lo posee, la fuerza natural de ese hombre se multiplica. Ahora, llevemos esto al otro plano. Cuando un demonio espiritual viene sobre un hombre, también su inteligencia natural, humana, también se multiplica. Por eso es que hubo tanto adelanto científico, hubo tanta tecnología aumentando, porque todo se exacerbó por causa de estos diablos que tomaron a los hombres. Y yo les decía el domingo, y esto es una de las cosas que más me gusta, es que nosotros también vimos que así como la quinta dimensión se mezcló con los hombres, ¿no creen ustedes que la sexta dimensión también se ha mezclado? ¿No creen ustedes que la séptima dimensión a través del bautismo del Espíritu Santo se ha mezclado con los hombres? ¿No lo vieron ustedes a través de Malaquías 4:5? No era el poder de un hombre, era el poder de Dios. Oh, hermano, lo mismo está prometida para esta novia. El poder de Dios viniendo. Ve esa dimensión gloriosa fusionándose aquí en la tierra con los hombres, ¿verdad? Que han creído, que han sido elegidos para eso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven, hermanos? Bueno,
era el comentario que quería hacer. No me quiero tardar, pero fíjense. Entonces quedamos aquí exactamente para el comienzo de la tribulación, que vamos a tocar un poco el día domingo. Fíjense, exactamente en el comienzo. ¿Por qué? Porque la maldad del amorreo ha llegado a su colmo. Esa es la razón. La maldad del amorreo ha llegado a su colmo. Y entonces viene tribulación por causa de eso. Dios va a sacar a Israel sellado. Él va a purificar a la fatua. Él va a traer juicio sobre los hombres malvados que han rechazado su palabra. Y Dios luego va a purificar la tierra. Ahí estamos, pero antes de todo eso, la novia es sacada. Gloria a Dios. Miren, hermano, la palabra es tan maravillosa, tan preciosa. Fíjense ustedes, han habido 3 éxodos, ¿verdad? Estamos exactamente en el tiempo del tercer éxodo. En el primer éxodo, antes de que cayeran las plagas o cayendo las plagas, el pueblo de Dios estaba bajo la señal. ¿No es verdad? El pueblo estaba bajo la señal. Ahora, fíjense, en el segundo éxodo, antes de que viniera Tito y destruyera Jerusalén y destruyera el templo, antes de eso, el pueblo de Dios estaba bajo la señal en Pentecostés. Gloria al nombre del Señor. Y ahora en el tercer éxodo, antes de que venga la tribulación, el pueblo de Dios también está bajo la señal. Es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo desean? Dios les bendiga. Vamos a estar de pie. Bueno, hermanos, algo sencillo en esta tarde, pero solamente quería repasarlo para que lo tengamos fresco para el día domingo, empezar y entrar más de lleno en esa parte del sexto sello, que hay tantas cosas maravillosas allí. ¿Orarán por eso? Gloria a Dios. Padre